En nuestro mundo hay muchas cosas maravillosas e increíbles. A menudo ni siquiera podemos imaginar la existencia de ciertas cosas. En este video les presento la oportunidad de echar un vistazo a lo que difícilmente podrían haber visto con sus propios ojos. Disfruten del visionado. Las manos se oponen a él es el título de una de las pinturas más espeluznantes del siglo XX. Representa a un niño de pie junto a una gran muñeca. La muñeca increíblemente se asemeja a una niña viva, pero si te fijas en las manos, queda claro que es un juguete. En el fondo, vemos varias manos infantiles que parecen tratar de escapar de la oscuridad a través de una puerta de vidrio. Esta pintura fue creada en 1972 por el artista Bill Stoneham. Después de pintarla, el autor comenzó a presentar su obra en muchas exposiciones. Ya en ese momento, la gente notaba que la pintura causaba ansiedad y estrés. Stoneham admitió que con su creación no buscaba asustar a nadie. En la imagen del niño, el artista se representaba a sí mismo en la infancia. La puerta de vidrio simbolizaba la frontera entre el sueño y la realidad. La muñeca, según el autor, era un conducto al mundo de los sueños, y las manos infantiles representaban las diversas situaciones de la vida que pueden sacarnos del sueño. Aunque esta interpretación suena bastante comprensible y lógica, la pintura todavía se asocia con lo místico, y he aquí por qué. Se dice que todos los que se convirtieron en propietarios de la pintura murieron poco después. Sin embargo, el último propietario la encontró en un basurero en el año 2000 y sigue vivo. A pesar de este hecho, el artista continúa recibiendo cartas de personas que le piden que destruya para siempre esta obra diabólica del arte. Una de las construcciones más grandes que se ha trasladado de un lugar a otro es el edificio de 8 pisos Indiana Bell. Este edificio fue construido en 1907 en la esquina de 2 calles. Durante más de 20 años, sirvió como sede de la compañía telefónica Central Union. En 1929, el edificio fue comprado por la compañía Indiana Bell. Sin embargo, pronto los dueños de la compañía concluyeron que necesitaban una sede más grande. Se planteó la cuestión de demoler el edificio y construir uno nuevo, pero más tarde se decidió simplemente moverlo para liberar espacio para la expansión. Esta idea sonaba extremadamente extraña, ya que el peso de la construcción era de 11,000 toneladas. Pero sin embargo, el 12 de octubre comenzaron los trabajos de traslado del edificio. Con la ayuda de gatos hidráulicos, el edificio se colocó sobre un entarimado de troncos de pino, se movió 15 metros hacia el sur, luego se giró 90 grados y se movió otros 30 metros hacia el oeste. Todo este proceso tomó 2 días. Lo más interesante es que durante el traslado, los trabajadores de la sede continuaron con su trabajo. El edificio funcionaba plenamente y nadie dentro sintió ningún movimiento. A pesar del trabajo exitosamente realizado, Indiana Bell fue finalmente demolido en 1963. Hasta el día de hoy, este edificio sigue siendo una de las construcciones más grandes que se han trasladado. Hay muchas razones por las que lloramos, desde la irritación de los ojos hasta la tristeza. Pero, ¿por qué estímulos tan diferentes provocan la misma reacción del cuerpo en forma de lágrimas? Intentemos entenderlo. Resulta que nuestras lágrimas no son todas iguales, y los científicos las clasifican en 3 tipos. El primero se llama basal. Este tipo juega el papel más importante. Las lágrimas basales siempre se secretan y son responsables de la hidratación y protección de la membrana mucosa del ojo. Esta película lagrimal consiste en 3 capas. La capa mucinosa, que retiene las otras 2 capas, la capa acuosa, que mantiene la hidratación y protege la córnea, y la capa lipídica, que proporciona claridad a la imagen que vemos. El segundo tipo de lágrimas se llama reflejo. Estas lágrimas se producen en respuesta a irritantes externos. Por ejemplo, cuando cortamos cebolla lloramos con lágrimas reflejas. Cuando el cerebro entiende que sustancias peligrosas entran en los ojos, envía una señal a las glándulas lagrimales para aumentar la producción de lágrimas para protección. Y finalmente, el tercer tipo de lágrimas es el emocional. Creo que es claro que lloramos con estas lágrimas cuando estamos tristes o felices.
durante una fuerte excitación emocional. La amígdala del cerebro envía una señal al hipotálamo, lo que provoca la producción de lágrimas. Además, las lágrimas emocionales también sirven como una forma de expresar nuestras emociones y un medio de comunicación, así como una forma de alivio durante el estrés intenso. Los tres tipos de lágrimas tienen una composición absolutamente diferente, como lo demuestran sus investigaciones bajo el microscopio. Y esto es realmente asombroso. Hoy en día, el territorio de la central nuclear de Chernóbil ya no se considera una zona con un nivel extremo de radiación. Sin embargo, dentro del corredor subterráneo del reactor 4 averiado se encuentra un objeto muy peligroso, conocido como pata de elefante. La pata de elefante es una gran masa de material combustible tipo lava y otros elementos solidificados. Recibió su nombre debido a la similitud de su forma con la pata de un elefante. Este objeto fue descubierto en otoño de 1986, 6 meses después del accidente. Los participantes en la liquidación que lograron encontrar el estalactita radiactivo entendieron que era mejor no acercarse. Por esta razón, decidieron medir la radiación, por así decirlo, a distancia, adjuntando un medidor de radiación a un caballo de juguete con ruedas. Cuando la gente comprobó los datos en el medidor, quedaron impactados. El sensor mostraba monstruosos 14.500 Röntgen por hora, lo que excedía la dosis letal de radiación para un humano en 20 veces. La pata de elefante requería más estudio, pero no fue fácil obtener muestras de ella. Hubo valientes que estuvieron dispuestos a intentar romper un trozo con un taladro, pero sus intentos fueron infructuosos. Solo se logró obtener partículas del objeto radiactivo gracias a un disparo de un rifle de francotirador. Los resultados del análisis mostraron que la pata de elefante consiste en dióxido de silicio, uranio, circonio, titanio, magnesio, grafito y vidrio silicatado. Hoy en día, la pata de elefante sigue siendo un objeto radiactivo, pero cada año su nivel de radiación disminuye más y más. Estas imágenes fueron tomadas por trabajadores indios que se aterrorizaron al ver a estas criaturas. Estoy de acuerdo. Su apariencia recuerda a extraterrestres, pero en realidad resultaron ser solo polluelos de lechuza sin plumas. Un grupo de construcción en la India estaba realizando trabajos de pintura dentro de un antiguo edificio. Cuando los trabajadores llegaron al techo, les esperaba una sorpresa. A la luz de una linterna, vieron a 2 criaturas calvas con ojos enormes, paradas en 2 patas. Inicialmente, los trabajadores los tomaron por extraterrestres, pero después de observar más detenidamente, se dieron cuenta de que eran polluelos de lechuza. Las lechuzas son uno de los representantes del orden de las aves rapaces que habitan en la India. Tienen un cuerpo de tamaño mediano, cubierto de plumas desde blanco hasta marrón claro. Su cabeza tiene una forma redonda y su espalda marrón claro está salpicada de muchas manchas oscuras. Estas aves son conocidas por su plumaje especial, que está dispuesto de tal manera que las lechuzas vuelan absolutamente en silencio. Sus polluelos permanecen sin plumas hasta la edad de 40 a 50 días. Hasta entonces, están bajo el cuidado de la madre. En 2019, científicos chinos comenzaron una amplia investigación de la Luna con el rover Yutu-2. La tarea principal del rover era recoger suelo lunar para su posterior estudio. Además, gracias a él, China pudo probar sistemas de comunicación espacial. Recientemente, el rover descubrió un extraño objeto que a lo lejos parecía una cabaña de piedra. Este hallazgo se convirtió en sensacional y, por supuesto, provocó muchas suposiciones diferentes sobre lo que podría ser este objeto. Pero la calidad de la fotografía no permitía responder con precisión a esta pregunta. Por lo tanto, el rover tuvo que acercarse a la misteriosa cabaña. Para que el rover pudiera fotografiar el objeto, se necesitaron 2 meses terrestres. Finalmente, los científicos pudieron resolver este misterio. Resultó que en la Luna no había una cabaña, sino una pequeña roca. La roca fue apodada el conejo de Jade, ya que su forma recuerda un poco a este animal. Richard Byrd
Fue un famoso explorador estadounidense del siglo XX. Fue el primero en volar en avión sobre los polos sur y norte, así como la primera persona en vivir varios meses solo en la Antártida. Byrd realizó varias expediciones a la Antártida, durante las cuales logró explorar nuevas tierras no estudiadas en el territorio de permafrost. En todas sus expediciones, Byrd llevó a otras personas consigo, y solo durante una de ellas, en 1934, se arriesgó a ir solo a una de las partes más frías y desoladas de la Antártida. Como su vivienda temporal, Richard construyó una cabaña en la que tenía que pasar 5 meses. A la cabaña le adjuntaron 2 túneles excavados en la nieve. En ellos almacenó todo lo necesario para sobrevivir, incluyendo velas, linternas, fósforos, lápices, papel y más. Durante su larga estancia en las duras condiciones climáticas del continente, Byrd llevaba un diario todos los días, leía libros y hacía ejercicio físico. Creía que el ejercicio y el entrenamiento fortalecían la psique. Por eso no se rindió y pudo soportar la soledad durante tanto tiempo. Después de regresar a casa, Byrd admitió que los primeros días de su expedición fueron muy difíciles tanto moral como físicamente, pero con el tiempo le gustó tanto estar solo que no quería irse. Richard dijo que experimentó verdadera felicidad y finalmente entendió que la vida en sociedad destruye la personalidad del individuo. Una de las principales atracciones de Nueva York se encuentra en la isla de Manhattan, en la Quinta Avenida, y por supuesto, es el edificio Empire State. Este rascacielos fue construido en 1931. El principal contratista fue la compañía The Starrett Brothers and Aiken, y el proyecto fue financiado por los empresarios John Raskob y Pierre Dupont. En la construcción del edificio alto participaron 3.400 trabajadores. Gracias a las fotografías de Louis Weeks Hine, uno de los trabajadores más famosos fue un montador, capturado sentado en una viga. En ese momento, se estaban construyendo varios rascacielos en Nueva York, por lo que la competencia era feroz y los trabajadores trabajaban literalmente sin descanso. Gracias a esto, el edificio Empire State se erigió en solo 410 días, y eso es bastante rápido para construir un edificio de 102 pisos con una altura de 443 metros, incluyendo la aguja. Pocos saben que la aguja del edificio alto originalmente estaba destinada a servir como mástil de atraque para dirigibles. En su interior, los pasajeros podían esperar el transporte aéreo y comprar boletos. Pero esta idea nunca se materializó en la realidad, ya que los fuertes e inestables flujos de aire hacían imposible el atraque del dirigible. El edificio Empire State también tiene un episodio trágico en su historia. En julio de 1945, durante una densa niebla, un avión de las Fuerzas Aéreas de EU, un bombardero B-25 Mitchell, se estrelló contra la parte norte del rascacielos, cerca del piso 80. Como resultado del accidente, 14 personas murieron y otras 26 resultaron heridas. Hoy en día, el edificio Empire State alberga numerosas oficinas, tiendas, centros de exposiciones y restaurantes. Entre los turistas, las plataformas de observación ubicadas en los pisos 86 y 102 son muy populares. Cada año, para admirar la belleza de Nueva York, este lugar es visitado por alrededor de 3.500.000 personas. Hoy en día, al hablar de programadores, nos imaginamos a hombres inteligentes con gafas, pero ¿sabían que la primera persona en esta profesión fue una refinada y hermosa mujer llamada Ada Lovelace? Ada Lovelace nació en 1815 en Londres. Su padre fue el mundialmente famoso poeta Lord Byron. Byron soñaba con que su esposa le diera un heredero, y poco después de enterarse de que había nacido una niña, Byron solicitó el divorcio y nunca se encontró con Ada. A pesar de que el padre de la niña era una persona creativa, desde temprana edad ella mostró un interés por las matemáticas y la mecánica. A la edad de 17 años, Ada comenzó a estudiar con el físico William King y la matemática Mary Somerville. En esa misma edad, conoció al profesor de matemáticas de la Universidad de Cambridge, Charles Babbage, quien estaba trabajando en el desarrollo de la máquina de diferencias.
Ada se interesó mucho en este proyecto y continuó trabajando en él con el profesor. Ada Lovelace fue capaz de dar una descripción detallada de la máquina de Babbage, que se convirtió en el prototipo de las modernas máquinas de cómputo. Gracias a esto, Lovelace hizo una gran contribución al desarrollo de la informática. Describió un algoritmo de cálculos realizados en un aparato logarítmico, utilizando los números de Bernoulli. En su nota explicativa sobre la máquina, también introdujo por primera vez conceptos como el ciclo y la celda de datos. La propia máquina analítica de Babbage nunca fue construida, por lo que los trabajos de Lovelace son reconocidos como un algoritmo virtual para una máquina inexistente. Desafortunadamente, los logros de Ada Lovelace solo despertaron interés un siglo después de su muerte. A pesar de numerosos debates, se la considera la primera programadora en la historia de la humanidad. La araucaria es un árbol conífero que se encuentra en Chile y Argentina. Es único porque es un fósil viviente. Las araucarias han crecido en nuestro planeta desde la época de los dinosaurios, y en más de 200 millones de años no han evolucionado ni una sola vez. En otras palabras, las vemos ahora tal como las vieron los dinosaurios. La corteza de estos árboles es sorprendente y se asemeja a una armadura. Pero aún más impresionante es el aspecto de las hojas. En algunos árboles parecen hojas afiladas, apretadas unas contra otras, mientras que en otros tienen la forma habitual de agujas. Las araucarias suelen ser árboles dioicos, es decir, los conos masculinos y femeninos crecen en individuos separados. Los conos femeninos generalmente se encuentran en la parte superior de los árboles, tienen una forma redondeada y un diámetro de 7 a 25 centímetros. Los conos masculinos tienen una forma alargada y son mucho más pequeños. En inglés, la araucaria se llama monkey puzzle, y no es por nada. Incluso para expertos en trepar como los monos, es difícil escalar una corteza tan inusual. La altura de la araucaria puede superar los 70 metros y el diámetro del tronco los 2 metros. Durante los primeros 10 años de su vida, estos árboles crecen lentamente, solo 1 milímetro por año. La edad del ejemplar más antiguo de esta especie es de 1800 años, y este árbol crece en el Parque Chileno Conguillío. Creo que todos ustedes saben que las plantas también pueden ser carnívoras. Las más famosas son, por supuesto, las Venus atrapamoscas y las droseras. Otro tipo de plantas carnívoras es el Nepenthes. Esta planta es una enredadera que se enrosca alrededor de los árboles y en su extremo tiene una jarra. Las jarras, dependiendo del área, pueden ser pequeñas, alrededor de 3 centímetros, o grandes, alcanzando los 50 centímetros de longitud. Los nepentes generalmente se alimentan de insectos, pero los más grandes son capaces de digerir incluso pequeños roedores. Esto es posible gracias a un líquido digestivo especial que se acumula dentro de la jarra. La jarra del nepentes tiene una estructura bastante ordinaria. Su borde superior está ligeramente doblado y cubierto de surcos, por los que fluye un néctar aromático. El dulce aroma atrae a los insectos, pero una vez que entran en la jarra, ya no pueden salir. Debido a un sistema de raíces débil, los nepentes no pueden obtener suficientes nutrientes del suelo, razón por la cual son carnívoros. Los nepentes suelen crecer en los bosques tropicales de Asia. Este género de plantas cuenta con 7 especies. Algunos de ellos entran en simbiosis con animales e insectos. Por ejemplo, las hormigas Camponotus schmidti ayudan a los nepentes a retener los insectos atrapados en la jarra y también exterminan a los gorgojos que dañan la planta. A cambio, los nepentes protegen con sus zarcillos los nidos de hormigas de la lluvia y les permiten alimentarse de su néctar. Este caso es el único ejemplo de mutualismo entre insectos y plantas carnívoras. Creo que muchos de ustedes han oído hablar de las computadoras cuánticas, pero ¿saben cómo se ven y cómo funcionan? Hasta la fecha, las computadoras cuánticas son objeto de numerosas investigaciones financiadas por gobiernos de países tecnológicamente exitosos, y todo porque estas máquinas tienen un rendimiento increíble. Las computadoras convencionales a las que estamos acostumbrados utilizan un bit como unidad lógica de información, que solo puede tomar 2 valores, 0 o 1.
Sin embargo, para las computadoras cuánticas, el bit no es adecuado, ya que los objetos cuánticos no tienen un estado estable en el momento del procesamiento. Especialmente para estos fines, se inventó el qubit. El qubit también puede tomar valores de 0 y 1, pero solo en la salida del resultado, y durante los cálculos se define como la probabilidad de tener el primer o segundo valor. La implementación física de un bit para una computadora convencional es un transistor de semiconductor, y para una cuántica, un objeto cuántico. Precisamente gracias a la solución con la implementación de qubits, las computadoras cuánticas son capaces de procesar simultáneamente varios estados de un objeto. Las computadoras cuánticas son capaces de realizar cálculos increíblemente complejos en muy poco tiempo. Por lo tanto, pueden ser efectivas en áreas como la criptografía, la inteligencia artificial, la medicina y la química. Hasta la fecha, la implementación física de las computadoras cuánticas está en estado experimental, pero hay muchos ejemplos de su desarrollo. Empresas líderes como Google, Intel, Microsoft e IBM están participando en la carrera cuántica. De la escuela sabemos que los leucocitos son células sanguíneas muy importantes. Protegen a las personas y animales de los microorganismos patógenos y también limpian la sangre de las células muertas. ¿Alguna vez se han preguntado cómo ocurre esto? Gracias a las grabaciones con microscopio, cada uno de nosotros puede ver este proceso y ahora les ofrezco echar un vistazo. Los leucocitos se dividen en varios grupos especializados. Entre los fagocitos se incluyen los monocitos y los neutrófilos. Estas células ingieren grandes acumulaciones de macromoléculas o partículas. El proceso de fagocitosis comienza con la migración de una gran cantidad de leucocitos al foco de inflamación. Luego, el fagocito ingiere la célula dañina y esta termina en su parte central, la vacuola. Durante este tiempo se produce una explosión oxidativa dentro del leucocito y el patógeno muere. Desafortunadamente, después del trabajo realizado, cada leucocito muere. Este asombroso video muestra qué mundo tan maravilloso, lleno de su propia vida, existe dentro de cada uno de nosotros. En el desierto de Karakum, cerca del asentamiento de Darbaza, en Turkmenistán, se encuentra un enorme cráter donde el fuego ha estado ardiendo durante varias décadas. Casi nadie vive en los alrededores del cráter. Los animales evitan el desagradable olor y, por supuesto, las personas no tienen ningún deseo de respirar aire nocivo. Pero, ¿cómo aparecieron estas puertas al infierno? En 1971, geólogos soviéticos descubrieron un depósito de gas subterráneo en este lugar. Decidieron explorar el área. Para ello, construyeron un campamento y trajeron un equipo de perforación. Pero los geólogos no tuvieron en cuenta las características del suelo en este desierto. Y durante la perforación se encontraron con un vacío subterráneo. Como resultado, la torre de perforación, el transporte y otro equipo se hundieron en un agujero lleno de gas. El diámetro del cráter formado era de 70 metros y su profundidad de 20 metros. Luego vino otro error de los geólogos. Para evitar que el gas nocivo representara un peligro para el asentamiento cercano, decidieron incendiar el agujero. Se suponía que el gas se agotaría en unos días y el fuego se apagaría, pero desde entonces ha estado ardiendo hasta el día de hoy. Se han hecho varios intentos para extinguir el cráter ardiente, pero todos han sido infructuosos. Por lo tanto, ahora este lugar se ha convertido en una zona turística, donde se organizan excursiones. Es interesante que en 2013, el explorador canadiense George Kourounis descendió al fondo del cráter, donde logró descubrir microorganismos que se habían adaptado a vivir en estas condiciones extremas. Si crees que los experimentos con humanos terminaron durante la Segunda Guerra Mundial, lamento decirte que estás equivocado. Un claro ejemplo de tales acciones inhumanas y monstruosas es el Proyecto 112. Bajo el nombre de Proyecto 112, durante mucho tiempo se mantuvo en secreto una operación del Departamento de Defensa de los EU para probar armas químicas y biológicas en soldados. Estos experimentos se llevaron a cabo desde 1962 hasta 1973. Durante 11 años, al menos
13 barcos militares estadounidenses fueron sometidos a diversas pruebas utilizando cepas de tularemia y Escherichia coli, así como diferentes armas químicas, incluyendo sarín, mostaza y gas lacrimógeno. Lo más terrible es que los participantes de los experimentos no eran voluntarios, sino soldados comunes que desconocían lo que estaba sucediendo. El objetivo principal de estas pruebas era probar medios de protección contra armas biológicas y químicas. Sin embargo, esto no justificaba el hecho de que los experimentos se realizaran en personas que no habían dado su consentimiento. La operación solo fue desclasificada en el año 2000 y provocó una ola de indignación pública. Los teratomas son un tipo aterrador de tumores. Su nombre en griego significa tumor monstruoso, lo que ya dice mucho. El hecho es que dentro de estos crecimientos pueden contenerse cabello, dientes, huesos y cartílagos. A diferencia de la mayoría de los otros tumores, los teratomas se forman durante el desarrollo embrionario, es decir, en el útero de la madre. En algunos casos, esta enfermedad conduce a la muerte del niño incluso antes del nacimiento. Por lo general, el teratoma no se manifiesta durante un largo periodo en la vida de una persona, pero tarde o temprano, el paciente comienza a sentir dolor y molestias en el lugar de su formación. La causa de los teratomas sigue siendo desconocida. Algunos científicos creen que son parte de un gemelo siamés no desarrollado, lo que explica la presencia de contenido inusual para los tumores. Sin embargo, la mayoría de los científicos aún clasifican los teratomas como formaciones de células indiferenciadas debido a una interrupción en el proceso de gametogénesis. En otras palabras, como resultado de un fallo en el organismo, en lugar de células sexuales, se forma un conjunto caótico de fragmentos de tejido óseo, muscular y otros tejidos. A pesar de que los teratomas son tumores benignos, los médicos recomiendan encarecidamente eliminarlos, ya que existe la posibilidad de que puedan volverse malignos. Si te aterrorizan los insectos, te sugiero que te saltes este video, porque ahora vamos a hablar de un verdadero gigante con un aspecto muy desagradable. Conozcan a la hueta gigante. Las huetas, al igual que los grillos, langostas y saltamontes, pertenecen al orden de los ortópteros, y son las más grandes de su orden. Admitámoslo, su aspecto es impresionante. Las hembras de esta especie pueden alcanzar los 8,5 centímetros de longitud y su peso puede superar los 71 gramos. Pero es importante señalar que una parte significativa del peso corporal de la hembra está compuesta por los futuros huevos que lleva en su abdomen. Antes de la fertilización, su peso rara vez supera los 43 gramos. Sin embargo, esto no es poco. Para comparar, el peso promedio del escarabajo Goliat es de 47 gramos. No hay que temer un encuentro con este insecto, a menos que seas residente de Nueva Zelanda, ya que las huetas solo habitan en este país, y su variedad gigante exclusivamente en la isla Little Barrier. Estas huetas crecieron a tales tamaños enormes como resultado del gigantismo insular. En ausencia de grandes depredadores, las huetas evolucionaron hacia un mayor tamaño. Sin embargo, con el tiempo, ratas y gatos salvajes llegaron a la isla y comenzaron a alimentarse de los jóvenes de estos ortópteros. A pesar de su aspecto aterrador, las huetas gigantes se alimentan principalmente de tallos, frutas y hojas, y solo en raras ocasiones comen otros pequeños insectos. Hoy en día, la hueta gigante está clasificada como una especie vulnerable, pero se están tomando varias medidas en la isla para preservar la especie. La macrofotografía abre a las personas nuevas oportunidades para ver lo que nunca podríamos haber visto a simple vista. Al mirar esta foto, puedes pensar que es una criatura de alguna película, pero en realidad es un retrato de una hormiga común. En la fotografía, el insecto parece muy peligroso y un verdadero depredador. Parece que sus afilados dientes pueden manejar fácilmente cualquier presa, y al encontrarse con esta criatura, es mejor mantenerse alejado. Las hormigas son conocidas por su resistencia y diligencia. Estos insectos viven en grandes colonias o familias en hormigueros, que se encuentran en el suelo, la madera y debajo de las piedras.
Las familias de hormigas son una sociedad altamente organizada, compuesta por huevos, larvas, pupas, machos sexualmente maduros, una o varias hembras, así como trabajadoras y soldados, que son hembras estériles. Las hormigas se alimentan principalmente de vegetación y de insectos chupadores, como los áfidos. Hasta la fecha, se conocen más de 14.000 especies diferentes de hormigas. En las afueras de la ciudad belga de Charleroi, se erige majestuosamente la central eléctrica de carbón abandonada Power Plant AM. En su día, ayudó al rápido desarrollo de la industria belga y ahora atrae la atención de los amantes de las estructuras abandonadas. La planta fue construida en 1921 por la compañía Electrobel. Inicialmente, se utilizaba carbón para la generación de energía, pero en 1958, la instalación se reequipó para usar gas. Para 1990, la estación tenía 6 bloques de energía en funcionamiento. La potencia total de la planta alcanzaba 1 gigavatio, por lo que los locales la llamaban la planta eléctrica de gigavatio. La parte más interesante de Power Plant AM es la enorme torre de enfriamiento, que se utilizaba para enfriar el agua. Se trata de un gran tubo. Dentro de la torre, el agua calentada por carbón se convertía en vapor a alta presión, que al golpear las palas de la turbina la hacía girar, contribuyendo así a la generación de energía. Durante más de 80 años, la planta proporcionó energía a muchas ciudades y asentamientos belgas. Sin embargo, los ecologistas dieron la voz de alarma después de medir la calidad del aire en los alrededores de Power Plant AM, y en 2007 fue cerrada. A finales de los años 60, los científicos soviéticos estaban interesados en estudiar las rocas terrestres profundas. Para estos fines, se desarrollaron muchos proyectos, pero el más serio fue el proyecto de la perforación superprofunda de Kola. Hoy en día, sigue siendo el pozo más profundo jamás excavado y está incluso registrado en el libro de récords Guinness. Su profundidad vertical es de 12.262 metros. El trabajo en el proyecto comenzó en mayo de 1970. Al principio la perforación fue exitosa, pero a una profundidad de unos 7.000 metros, los científicos se encontraron con muchos problemas. Las paredes del pozo se derrumbaban y las cabezas de perforación y los mecanismos de elevación se dañaban. Por lo tanto, el trabajo se ralentizó considerablemente, pero continuó. Para 1979, los investigadores soviéticos lograron llegar a una profundidad de 9.583 metros. Así rompieron el récord del pozo de petróleo de Bertha Rogers, ubicado en el estado de Oklahoma. Sin embargo, no se detuvieron ahí. En 1990, lograron perforar el pozo a una profundidad increíble de 12.262 metros. Después de eso, durante varios años intentaron investigar aún más profundamente, pero estos intentos se vieron acompañados por constantes accidentes. No fue posible continuar con los trabajos debido a la alta temperatura, alrededor de 220 grados, y la presión. Por lo tanto, en 1994, el pozo fue cerrado. Durante casi un cuarto de siglo, más de 60 laboratorios soviéticos trabajaron en el territorio del pozo, donde los científicos se esforzaron por estudiar las rocas terrestres profundas. En el proceso, lograron obtener mucha información valiosa sobre la composición de la roca terrestre. Sin embargo, todos estos datos resultaron inesperados y no condujeron a una comprensión clara de la manta terrestre. Y eso es todo por ahora. Si te gustó este video, no olvides valorarlo, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Tu actividad es la mejor recompensa para mí. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Adiós.